Hola, ¿qué tal? ¿Cómo me les va? Bienvenidos a un programa más. Vamos hoy a hablar de los periodistas colombianos. Y la pregunta es, ¿cuál fue el daño que hizo James a los periodistas colombianos? Vamos a hacer un recuento de las palabras, los calificativos y la forma despiadada o campaña de desprestigio que han hecho contra James. No lo hacen con ningún otro jugador colombiano. Si ustedes analizan todos los programas deportivos, se basan en el nombre y apellido de James Rodríguez. Nunca cuestionan las lesiones de Falcao, no dicen nada de David Ospina, de Juan Guillermo Cuadrado, de Jerry Mina. No, únicamente se basan en el apellido y en el nombre de James Rodríguez. Por eso mi pregunta es, ¿cuál fue el daño que hizo James a los periodistas colombianos? Siendo el mejor jugador de Colombia en toda la historia. Y más adelante les voy a decir por qué. Tengo todos los datos de los mejores jugadores de Colombia y les puedo decir que ningún jugador colombiano tiene los números, los datos y los títulos que tiene James Rodríguez. Pero la prensa colombiana se enseñó contra este jugador cucuteño. Es indudable que le están haciendo una campaña de desprestigio y aprovechan su imagen, aprovechan su nombre y apellido para tenerle el rating o sintonía en los diferentes programas deportivos, tanto de radio y televisión. Entonces hoy vamos a hablar de los calificativos, en la forma como el periodismo colombiano se ha referido a James. Unos le declararon la muerte futbolística cuando se fue a Qatar. Dijeron que ya James estaba muerto futbolísticamente, que ya no existía. Otros le dijeron que se burlaron de él en su momento, que era un fósil, que era un vago. Otros lo declararon jugador de baloncesto. Inclusive se siguen burlando de él, le dicen que es modelo de Instagram. Otros periodistas lo declararon ya es un exfutbolista y muchos se siguen burlando de él. Otros dijeron que le gustaba la noche, o sea, la vida disipada, el licor, que era un vago, que se iba a Qatar era a aprovechar las noches hermosas cataríes, con mujeres hermosas, a disfrutar del trago, el whisky y las bonitas mujeres cataríes. Otros se metieron en su vida privada y en cada momento le cuestionan cosas personales, o diría yo muy privadas de él, como cuáles, como que se pinta el pelo, que juega videojuegos, que tiene un canal Twitch, que se va con sus amigos en yate a la plancha, en lancha. A mí me parece que esos son cosas muy personales del jugador. Es casi diría yo que cosa de la vida privada. Y hace todas estas cosas que se refieren a ellos, él lo hace en su momento libres, que está en la casa. Así como muchos futbolistas van a cine, pues él prefiere jugar videojuegos. Así como otros futbolistas van a un restaurante a comer, él prefiere interactuar con sus seguidores o fanáticos en su canal Twitch, y así sucesivamente. Entonces lo cuestionan por todo, y me parece que no es ético por parte del periodismo colombiano que se cuestione y se le metan en su vida personal y en su vida privada, y sobre todo en sus momentos libres que tiene descanso, que él aprovecha para hacer lo que más le guste. Nadie puede impedir lo que a uno le guste y hacer. Si a él le gusta ir con sus amigos en yate a la playa, eso lo hace inclusive cualquier jugador. Todos sabemos que uno ve permanentemente a Messi con su yate, a Cristiano Ronaldo, a Neymar, todos estos jugadores, Benzema, Haaland, Lewandowski, los ve uno en la playa. Inclusive muchos tienen ya su propio canal.
otro le gusta jugar videojuegos, Messi le gusta jugar videojuegos, Neymar, Chicharito Hernández, el Kun Agüero. Entonces, es un momento muy difícil por parte de los periodistas colombianos haciéndole esa campaña de desprestigio. Pero lo más infame es que le cuestionan su vida personal y digamos su vida privada. Inclusive lo cuestionan por otra cantidad de cosas. Inclusive muchos se atrevieron a decir que nunca jamás volvería a jugar Europa, pero jamás, nunca, y lo aseveraron en su momento, que nunca más volvería a jugar a Europa. Que es indisciplinado, lo cuestionan, que tiene mal comportamiento, que le gusta el alcohol, la noche, que no se cuida, que es un irresponsable. Inclusive muchos periodistas se aprovechan de que James es un hombre público para poderle hacer una campaña de desprestigio. Sí, él es un hombre público y es criticable, pero no se le puede, es diferente cuando se le meten ya en su vida personal y su vida privada. Y digamos, quieren acabar con su vida futbolística. Esa es la campaña de desprestigio. Así como le hicieron la campaña en su momento a Peckerman de 7 años para sacarlo de la selección nacional y lo sacaron a gorrazos por la puerta de atrás, ahora están haciendo esta campaña con James prácticamente los últimos 3 años, para que James no retorne a la selección nacional, porque sienten paso de animal gigante, y ya más adelante le voy a decir por qué. Entonces, prácticamente juegan con su nombre y apellido para tener rating y sintonía en los diferentes programas deportivos, tanto de radio y televisión. La única diferente cómo se refieren a James en Europa. En Europa James tiene otro concepto por parte del periodismo europeo. James es un hombre importantísimo en Europa. A James lo valoran más en el exterior, lo valora más la prensa internacional. Si ellos dicen que es un tipo indisciplinado, que es un vago, que tiene mal comportamiento, que no se cuida, ¿cómo, pregunto yo, en medio de mi ignorancia, cómo puedo triunfar, jugar 11, 12 años en Europa a un nivel competitivo alto, jugando en las mejores ligas de Europa, y se pudo mantener, y fue ganador, fue triunfador? ¿Y cómo se pudo sostener estos grandes equipos de Europa? Pregunto yo, para que sea un indisciplinado, sea un vago o tenga mal comportamiento, que no se cuide. Tipo que es triunfador en Europa. Si yo le dijera a ustedes que James es el jugador colombiano con más títulos ganados en Europa, ganó 22. Si yo le dijera a usted que James marcó más de 100 goles en Europa siendo mediocampistas, que es el único jugador colombiano de jugar en 4 ligas top de Europa, la Liga de España, la Bundesliga de Alemania, la Liga Premier de Inglaterra y la Liga Francesa. Entonces, cuando un jugador juega más de 10 años y gana 22 títulos, marca más de 100 goles siendo un mediocampista, me imagino que no tiene que ser un irresponsable, ni ser indisciplinado. No tengo la primera queja de un jugador compañero de James en los 10, 11, 12 años que estuve en Europa. No tengo ninguna queja que yo sepa, ninguna declaración de algún jugador del Porto cuando estuvo en Portugal. No tengo ninguna queja de algún compañero cuando estuvo en el Real Madrid. Y eso que se encontró con un camerino con un ego muy alto, ¿no? Se encontró con jugadores de techo alto, camerino muy bravo. Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Gary Bell, Casimiro. O sea, fue tremendo. Y no hay ninguna queja de ninguno de estos jugadores para con James. Y luego estuvo en Alemania, en la Bundesliga, jugó 2 temporadas en el Valle de Múnich. Y ahí encontró también un ego muy alto, con figuras
con el extremo francés, el colorado Franck Ribéry, de un genio tremendo y de un ego bravo y un comportamiento tremendo. Se encontró con el extremo holandés o de Países Bajos, Arjen Robben, que tiene un temperamento muy fuerte. Y ni hablar de su figura, que es la figura también de la selección alemana, Thomas Müller. No hay ninguna queja de James Rodríguez. Inclusive en el Everton, el brasileño que es su extremo de la selección brasileña, Richarlison, se quedó admirado. No sé, se preguntó por qué James salió del Everton, si era el que le metía los pases de gol y le daba profundidad de equipo. Porque Benítez apenas llegó, al otro día se presentó y lo sacó a un lado y le dijo: no voy a contar con usted esa temporada, busque equipo, señor James. Pero los periodistas dicen es otra cosa. Ahora, los periodistas argumentan que James se peleó con una cantidad de técnicos en Europa, ¿cierto? Y se aprovechan de eso. A propósito que digo que se aprovechan, aparte de eso que le hacen esta campaña de desprestigio, que se meten en su vida personal, en su vida privada, y que es el único jugador que lo cuestiona, porque no cuestionan a ningún otro jugador colombiano. Lo cuestionan por sus lesiones permanentes, pero no cuestionan las lesiones permanentes de Falcao. Lo más triste es que comentan a control remoto, comentan desde Bogotá, me imagine usted hasta Qatar, para cuestionar a un jugador. En otras épocas de la radio colombiana o la televisión mandaban un enviado especial para que averiguara y estuviera ahí encima del jugador. No, ahora se dan el lujo de comentar a control remoto, pero lo más bravo, ahora aprovechan de un micrófono para destrozar y acabar con cualquier persona o hacerle una campaña de desprestigio, inclusive sin importarle, metiéndose asuntos personales o asuntos privados del jugador. Para mí, un deportista se evalúa en competencia, se analiza en el nivel en competencia, mas no se puede evaluar a un deportista estando lesionado, como en este caso que ha pasado con James, o que no esté en competencia. El periodista lo tiene que evaluar en competencia, donde puede decir: es bueno, es malo, es irregular o se le olvidó jugar. Ahí sí lo puede juzgar y lo puede criticar, pero no lo puede evaluar estando lesionado o no teniendo competencia. A mí me parece que no es ético por parte del periodismo colombiano cuando se le critique y se juzga a James estando lesionado o no estando en competencia. Nunca, ningún comentarista puede hacer eso. Ir a juzgar, analizar a un atleta, a un deportista, sin estar en competencia o estando lesionado. Eso han hecho con James David Rodríguez Rubio, el cucuteño. Y muchos periodistas colombianos tratan de decir que James fracasó en el Real Madrid. Hace poco, empezando julio, el Real Madrid distinguió a James como una de sus leyendas que pasaron por la institución merengue, equipo de la capital española. Lo distinguió como uno de sus jugadores leyendas. Pero para sorpresa mía, la noticia que llegó a nivel mundial y llegó a Colombia, los periodistas colombianos hicieron forums por el mutis. Absoluto silencio, no dijeron absolutamente nada. Todos se quedaron callados la boca. Mientras que el Real Madrid sí le hizo ese reconocimiento. ¿Por qué? Porque ellos dicen es todo lo contrario. Ellos dicen que James fracasó en el Real Madrid. ¿Cómo puede fracasar un tipo en el Real Madrid que juega 3 temporadas, juega 125 partidos, marca 37 goles y anota 42 asistencias? Un promedio de 12 goles por temporada y un promedio de 14 asistencias por temporada. Y juega 3 temporadas y gana 9 títulos. ¿Cómo pueden decir que fracasó en el Real Madrid? ¿Y cómo pueden decir que fracasó en Europa un tipo que gana 22 títulos
y marca más de 100 goles como mediocampista. James es el jugador colombiano que más títulos ganó en Europa, 22, y es el único volante colombiano que ha marcado más de 100 goles en Europa y está entre los 20 volantes ofensivos con gol de la última década del siglo XXI, y está entre los jugadores mayores en asistencias o pase gol del mundo de la última década o siglo XXI. En este momento la encabeza el uruguayo de Arrascaeta, pero James está ahí en las primeras posiciones también como el jugador que más coloca pases gol o asistencias, y también está entre los volantes goleadores, entre los 20 goleadores del mundo de la última década. Esa lista la encabezan los ingleses Frank Lampard con 261 goles y Steven Gerrard, ambos ingleses, con 207 goles. Lampard jugó en el Chelsea, Steven Gerrard jugó en el Liverpool, ambos de la selección inglesa. James ha marcado más de 140 goles en su carrera como profesional. Entonces, cuando uno analiza todas estas cosas, es indudable que hay una campaña de desprestigio sobre el mejor jugador que ha tenido Colombia en toda la historia. James es el único jugador que ha jugado en 4 ligas top de Europa: España, Bundesliga, Liga Premier y Francia. Por decir algo, de pronto usted me pregunta por Falcao, jugó en 2 ligas top, la de España e Inglaterra. Inclusive en Inglaterra no le fue bien, él estuvo en 2 equipos muy buenos de la Liga Premier, el Manchester United y el Chelsea. En el Manchester United jugó 27 partidos, apenas marcó 4 goles, Falcao. En el Chelsea jugó 10, marcó un solo gol. Marcó 5 goles, jugando en 2 equipos importantes de la Liga Premier, el Manchester United y el Chelsea. James, jugando su peor temporada en Europa, que fue con el Everton, por sus reiteradas lesiones en el solio, alcanzó a marcar 6. Inclusive marcó más que Falcao, jugando menos. Y estuvo a 3 goles de Asprilla, que jugó 3 temporadas en el Newcastle, en las Urracas, en la Liga Premier, que marcó 9. Sin embargo, dice que fue desastroso lo de James en el Everton, pero a mí me parece que fue más malo lo de Falcao, que estuvo en 2 equipos grandes como el Manchester United y el Chelsea, y apenas marcó 5 goles, porque no van a decir que fue que no jugó 27 partidos en el Manchester y jugó 10 partidos en el Chelsea, 4 goles en el Manchester y 1 en el Chelsea. Pero James, jugando su peor temporada en Europa, jugando casi lesionado, alcanzó a marcar 6 goles, alcanzó más que él, pero eso no lo dicen los periodistas colombianos. ¿Y cuál es el problema de James? Que dicen los periodistas colombianos que es indisciplinado, que tiene mal comportamiento y se pelea con los técnicos que lo cuestionan. El caso de Zidane en el Real Madrid, Rafa Benítez en el Real Madrid, Cobas en el Bayern de Múnich y el mismo Ranieri en el Mónaco. Digo Benítez en el Real Madrid porque en el Everton no lo alcanzó a dirigir. Apenas llegó Benítez, reunió el grupo al otro día y sacó a James a un costado, lo marginó y le dijo que no iba a contar con él, que buscara equipo. Pero ¿por qué suceden estas cosas? Los periodistas no lo han dicho y no lo han querido decir. Como comentarles a ustedes que los buenos números que tienen James nunca lo van a conocer, los guardan, los engavetan, no los dan a conocer a la luz pública. ¿Por qué será? No lo sé. ¿Será por la misma campaña de prestigio que le están haciendo? ¿O será para proteger a otros jugadores como el caso de Falcao, que siempre lo protegen? Y ahorita le voy a decir a ustedes por qué es que no dan a conocer esos números buenos de James y por qué lo engavetan y por qué no los dan a la luz pública. Inclusive los que manejan las estadísticas en este país, que son los mejores, hincapié datos. Luis Arturo Henao o el mismo José Orlando Asensio del Tiempo no dan a conocer números buenos. Yo les voy a decir ahorita cuáles son los números buenos que no lo dan a conocer. Estos técnicos que ellos argumentan, que se pelean con James, que le hicieron una campaña acá, el caso de Zidane cuando lo tuvo en el Real Madrid, Benítez cuando el Rafa, el español, cuando estuvo en el Real Madrid, Cobas en el Bayern de Múnich y Ranieri en el Mónaco.
yo le pregunto a ustedes, por eso es que no son serios los periodistas, simplemente por acabar, se aprovechan de la imagen, de la publicidad, se aprovechan de la historia, no sé, del poder que tiene un medio importante como los que usan ellos para destruir y acabar con una persona, como en su momento lo hicieron con el técnico argentino José Néstor Pekerman, que al final lo sacaron por la puerta atrás y lo sacaron a gorrazos. Mire, yo les pregunto a ustedes, Zidane juega, bueno, va a ser más práctico, estos técnicos que supuestamente dice la prensa colombiana que James se peleó con ellos y que es indisciplinado y que tiene mal comportamiento, es muy sencillo, yo les quito ese argumento con unas 2, 3 palabras. Esos técnicos que dicen ellos, esos técnicos juegan sin un 10, o un enganche, o un clásico número 10. Estos técnicos, ellos no juegan con un enganche, o no juegan con un clásico 10. Ejemplo, Real Madrid, ¿cómo jugaba Zidane? Con 3 volantes en la primera línea, eso sí, que supieran mucho con la pelota. Casi todos eran número 10, pero ahora se volvieron volantes de marca, volantes de primera línea, porque sacan el equipo de atrás, o lo que llamamos el pase profundo o el pase gol. Entonces, ¿quién eran los 3 de Zidane? Pues era Casimiro, que jugaba por el centro, Modric y Toni Kroos. Y arriba jugaba con 2 extremos, que era Gary Bell, el galés, que andaba muy bien, y Cristiano Ronaldo, y por el centro Benzema. O sea, James ahí no tenía cabida. O sea, era difícil, porque estos técnicos tienen un planteamiento táctico y ellos los tienen definidos, juegan con ese sistema táctico o planteamiento táctico. Entonces, Zidane juega con 3-3, o digamos 3 en la primera línea, y arriba 3 con 2 extremos arrancando de 3/4 de cancha y un atacante por el centro. Entonces, los tres del medio, pues era Casimiro, Toni Kroos y Luka Modric. Y arriba los 2 extremos como Gary Bell, que andaba volando, Cristiano Ronaldo, que andaba volando, y Benzema. Vamos al Bayern de Múnich con Kovac. Lo mismo, la situación, jugaba sin un 10. Jugaba con 3 volantes de ida y vuelta. Tal vez el jugador más suelto era Thomas Müller, o Müller, como ustedes le quieren llamar. Pero jugaba arriba con 2 extremos, con perfil cambiado. Frank Ribéry por el sector izquierdo y Ángel Robben, el holandés o de Países Bajos, por el sector derecho. Y por el centro Lewandowski. A James, inclusive, si ustedes tienen un poquito de memoria, muchas veces lo vimos jugando como volante de marca o volante 5, cosa que, lógico, no iba a poder cumplir ese papel. Si vamos con el técnico Ranieri, lo mismo, jugar sin un enganche, un clásico 10. De Benítez, que lo tuvo en el Real Madrid, y luego vino al Everton, pero el Everton lo primero que hizo fue sacar a James, y no solamente sacó a James, ¿no? Sacó el otro jugador número 10 que tenía, Ferguson. No sé si ustedes recuerdan un rubio jugador que jugaba con la número 10, porque James jugaba con la 19. Ferguson, que era el número 10, también lo sacó. Que eso le llamó mucho la atención al extremo brasileño Richard Lerson, que dijo que no sé por qué sacaron a James si era el creativo y que le daba profundidad al equipo. Es muy sencillo, porque Benítez juega sin un 10 o sin un enganche. Benítez juega con 4 volantes, 2 volantes centrales, lo que llamamos nosotros en Argentina el doble 5, lo que llamamos aquí en Colombia el doble 6, y juega con 2 volantes abiertos, que prácticamente pasan a ser 2 extremos de ida y vuelta, y juega con un medio punta y un centro atacante. Ese es el sistema de Benítez. Pero cuando llegó James, le dijo que no iba a contar con él, porque no se adapta al sistema o funcionamiento tan técnico, táctico, estratégico de esos técnicos. Esos técnicos juegan sin un enganche, un número 10. Y por eso es que en Europa ya esos número 10 tienden a desaparecer. Por eso en su momento fue el Pibe Valderrama de Europa, y Pibe no le fue bien en Europa, a pesar de que jugó en 2 ligas importantes como la de España y como la de Francia. Juan Román Riquelme en su momento también el mejor de Europa. Fue a Europa, no le fue bien, estuvo en equipos como
el Villarreal y el Barcelona. ¿Por qué? Porque allá los 10 tienden a desaparecer. Ya los técnicos europeos juegan con volantes de ida y vuelta, volantes más bien de una capacidad física con un buen trato a la pelota. Entonces por eso usted ve que los fueron desapareciendo. Entonces esos volantes 10 ahora se convirtieron en ser volantes 5 o 6 o volantes de primera línea para sacar el equipo. Entonces, ¿quién es? Un ejemplo, Andrea Pirlo. Andrea Pirlo era el número 10 en su momento del Milan. Y lo fue también mucho tiempo en la Juventus. Terminó jugando como en la selección italiana como volante de primera línea. Y muchos jugadores. Casimiro era volante ofensivo, el brasileño. Igual Luka Modric era el número 10 de la selección de Croacia y Toni Kroos era el número 10 de la selección de Alemania. Entonces esos jugadores 10 o lo que llamamos nosotros enganche o clásico número 10 tienden a desaparecer. Por eso es que lo de James ha sido muy bueno, porque se mantuvo en Europa a pesar de esa condición de que le estoy haciendo referencia y pudo triunfar, porque James es ganador. James es el jugador colombiano con más títulos ganados, 24. El que le sigue ya está retirado y está muy lejos, Iván Ramiro Córdoba con 16. Y fue el que ganó más títulos en Europa, 22 títulos, a pesar de que la prensa colombiana dice que James fracasó en Europa, ¿no? Y que James fracasó en el Real Madrid, pero no sé por qué el Real Madrid este año le hizo el reconocimiento como uno de sus leyendas que pasaron por la institución. Y cuando ustedes tengan la oportunidad de viajar a España, si tienen la oportunidad de ir a Madrid, les recomiendo que vayan a la sede del Real Madrid, vayan al museo del Real Madrid y vayan al salón donde están el muro de las estrellas, el muro de las leyendas del Real Madrid. Ahí podrán ver la foto de James en ese muro, que se llama así ese salón, el muro de las leyendas. Ver la foto de James al lado de legendarias figuras del equipo merengue como, a ver, ¿qué eligiera yo? Como Cristiano Ronaldo, Paco Gento, Di Stéfano, Zidane, Puskas, Luis Figo, Garibel, Benzema, todos estos jugadores impresionantes. Pero cuando esa noticia salió, en Colombia no le dieron trascendencia, hicieron absolutamente silencio todo el primo colombiano. Pero cuando sale una noticia James mala, lo acribillan, lo ponen en el pareón y lo fusilan inmediatamente. Aprovechan el nombre y el apellido y la imagen de James para ganar rating o sintonía en los diferentes programas de radio y televisión. ¿Y por qué esconden los datos buenos de James? James tiene muy buen número. Es el jugador colombiano con mejores números y títulos en la selección Colombia. Y por eso yo hacía referencia a que estos que manejan las estadísticas no dan todos los datos buenos de James. Los engavetan, los guardan o los archivan. No los dan a la luz pública. ¿Por qué será? No sé por qué será. ¿Será porque le están haciendo una campaña de prestigio? Mire, por decir algo, no dan los datos de que James es el goleador oficial de la selección Colombia. Pero me dirán, ¿pero por qué? Claro, James es el goleador oficial con 18 goles. Cuando digo goleador oficial es goles en competencia, goles que se estén disputando los puntos. De los 24 goles James que tiene con la selección nacional, apenas 6 son en partidos amistosos, o sea, tiene 18 goles oficiales. Mientras que Falcao, que es el goleador histórico de la selección, tiene 35 goles, pero de esos 35 goles que tiene Falcao en la selección nacional, 19 goles son en amistosos. ¿Recuerdan ustedes que el primo colombiano le dio con todo a Pekerman porque jugaba esos partidos amistosos contra Haití, Bahamas, contra, no sé, Canadá, allá en territorio asiático, con la China, con Corea, con Jamaica? Ahí aprovechó Falcao todos esos partidos amistosos y anotó 19 goles de los 35, o sea, apenas tiene 16 goles oficiales ya por 3 puntos o en competencia, mientras que James tiene 24 goles, pero apenas tiene 6 en amistosos. O sea, si el goleador, el que más metió goles en competencia, goles oficiales, ha sido James con 18, Falcao tiene 16. Ahora, si me preguntan quién es el goleador histórico, pues es Falcao con 35 goles. Pero igual
guardan ese número. James está a 11 goles de Falcao. Y si James retorna a la selección y no se vuelve a lesionar, porque él tiene, yo diría que una lesión ya crónica en el sóleo, que eso es lo que hace que se lesione reiteradamente, en 2 años, en 2 temporadas, pasa James a Falcao, que ya está en retiro, y pasa a ser no solamente el goleador oficial de la selección, sino pasa a ser el goleador histórico del seleccionado nacional. Y esa es la campaña que tienen algunos comentaristas, que ustedes saben quiénes son, para que James no vuelva a la selección y no retorne. Y ya le empezaron a dar mensajes y ya le empezaron a dar órdenes al técnico Néstor Lorenzo para que no vaya a convocar a James al seleccionado nacional. Por eso es, porque tienen miedo, porque ellos saben que esos datos que ellos que engavetan, que los guardan, que no lo dan a la luz pública, saben que si James vuelve a tener nivel, si no se lesiona de su problema en la rodilla, pues James va a alcanzar a Falcao y lo va a pasar. No solamente va a ser el goleador oficial, que no lo dice porque dice que el goleador es Falcao, nunca dice que el goleador oficial es James. Falcao es el goleador histórico, o sea, el que tiene más goles, pero de esos 35, 19 son en amistosos, mientras que James tiene apenas 6 en amistosos. Pues ellos saben que sienten pasos de animal gigante y que James, si se cobra su nivel físico y futbolístico, es indudable que va a pasar a Falcao y no solamente va a ser el goleador oficial de la selección, sino que va a ser el goleador histórico de la selección nacional. Otros números que ellos no dan a conocer y que archivan y guardan, los que manejan las estadísticas. James es el volante colombiano de selección que tiene más goles que jugadores de selección nacional referentes, como cuáles. James tiene más goles que el Tino Asprilla, tiene más goles que el Tren Valencia, y que goleadores centroatacantes como Víctor Hugo Aristizábal, Juan Pablo Ángel o el mismo Iván René Valenciano. James es el jugador colombiano que ha jugado en 4 ligas top, es el único que ha jugado en 4 ligas top de Europa: la Liga de España, la Bundesliga, la Liga Premier y la Liga de Francia. Por lo menos Falcao ha jugado en 2 ligas top, la Inglaterra y la de España. A ver, David Ospina jugó en 2 ligas top, la Inglaterra y la Italia. Cuadrado jugó en 2 ligas top, la Italia y la Inglaterra. Carlitos Vaca jugó en 2 ligas top, la España, la Italia. Muriel en 2 ligas top, España e Italia. Y así sucesivamente. No, es el único jugador. Todos esos datos que estoy dando no los dan a conocer a la luz pública. No sé por qué lo harán. No sé por qué se lo guardan, los archivan, los engavetan. Y repito, los que manejan la estadística en Colombia, que son los mejores: Hincapié Datos, Luis Arturo Henao o el mismo José Orlando Asensio del periódico El Tiempo, el periódico más importante de nuestro país. Esos datos son reales, quieren desconocer. Y si yo le contara a ustedes así de los referentes, digamos, los que dicen ellos, porque muchos, pero inclusive ni se ponen de acuerdo no se ponen de acuerdo para decir cuál es el mejor jugador de Colombia. Están tan aturdidos que no hay un censo, un solo jugador para decir este es el jugador. Unos periodistas, cuando empiezan a votar por quién es el mejor jugador de Colombia, unos dicen que es el Pibe, otros dicen que es Falcao, otros dicen que es Freddy Rincón, otros dicen que es el Tino Asprilla, y otros dicen inclusive que es Willy Ortiz. O sea, ni hay censo para ponerse ellos de acuerdo para decir por qué, porque ellos saben que el mejor jugador de Colombia es James Rodríguez. Ningún jugador colombiano ha hecho lo que ha hecho James. Así les duela a quien les duela, pero las cosas hay que decirlas. Y ese es el problema con estos señores. Mire, en Argentina ahí hay censo por parte del periodismo colombiano, del periodismo argentino, para decir que el mejor es Diego Armando Maradona. Pero total. Inclusive por encima de monstruos del fútbol mundial como Lionel Messi. Y inclusive por jugadores extraordinarios como Mario Alberto Kempes, el goleador del Campeonato Mundial de Argentina del 78, un extraordinario mundial que hizo el Matador, o como el mismo maestro Ricardo Bocchini, tremendo, de Independiente y de la selección, o por qué no nombrar al Beto Alonso.
pero allá hay un solo censo, que es Diego Armando Maradona, inclusive por encima de Messi, ¿no? Aquí no se ponen de acuerdo. Aquí empiezan a titubear gelatinosos y terminan enredándose ellos y terminan el uno diciendo que es el pibe, otro que es Asprilla, otro que es Falcao, otro que es Freddy Rincón y otro que es Willington Ortiz. Ninguno de ellos, el mejor es James. Y entonces no se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque ellos saben en el fondo que el de más logros, el de más éxitos, el de más títulos es James David Rodríguez Rubio, jugador, a propósito, jugador cucuteño, nacido en la ciudad de Cúcuta. Entonces, ahí está. Entonces, le tratan de cuestionar los últimos años, es lo más triste, le tratan de cuestionar los últimos tres años, no le valoran lo que fue en Europa, que fue exitoso, ganador, sino prácticamente tratan de borrar de un plumazo lo que hizo en Europa, inclusive diciendo que fracasó tanto en Europa con el Real Madrid, para poder cuestionarle los últimos 3 años. Ese jugador ya cumplió su ciclo, jugó la década ya desde el 2010, es el mejor jugador de colombiano de esta década, el mismo Falcao lo dijo. Es que hay jugadores increíbles, mientras que el periodismo colombiano dice que fracasó en Europa y que no es, en Europa lo consideran como el jugador, la prensa en Europa lo tiene como el mejor jugador de Colombia en la historia. En Europa lo valoran más a James y le hacen ese reconocimiento, lo tienen como el mejor jugador de Colombia en la historia. Igual la prensa argentina, que él jugó allá con Banfield, a propósito sacó campeón a Banfield con apenas 18 años y es el único título que tiene Banfield, porque Banfield es un equipo, el Taladro es un equipo chico de Buenos Aires, porque ni siquiera está entre los grandes. Y James le dio ese título siendo el mejor jugador del campeonato, siendo el jugador más joven extranjero, el jugador más joven extranjero que gana un título. Y lo quieren mucho a los hinchas del Taladro. Y James, pues mire que ni siquiera le he nombrado lo del Mundial, ni siquiera le he querido nombrar lo que hizo en el Mundial, no lo he querido nombrar, únicamente me estoy refiriendo a lo que fue en Europa y ahora pues le estoy nombrando a Banfield. Y la hinchada, la prensa argentina lo quiere a James y lo admira, es el mejor jugador de Colombia para ellos, igual para la prensa brasileña, chilena o uruguaya. Los únicos que dicen que no es el mejor es los periodistas colombianos, pero hablan con resentimiento, es la verdad, hablan con resentimiento y con odio cuando se refieren a James. Están así que ya le nombré los calificativos cómo se refieren a él, ¿no? O sea, es una cosa increíble. Nunca que yo tenga uso de razón había escuchado o había hecho eso sobre un jugador, ni siquiera de Asprilla, ni de Freddy Rincón, cuando se pelearon en los plenos campeonatos del mundo, el desorden que hubo, ni siquiera de jugadores como el Tigre Jairo Castillo, el Palomo Uzurriaga, que eran desordenados, que eran jugadores de Selección Colombia, ni siquiera cuestionaron a Asprilla cuando llegaba aquí, se emborrachaba y montaba a caballo y empezaba a echar tiros al aire. No, pero a James sí lo cuestionan, pero no lo pueden cuestionar es que no lo pueden cuestionar por ninguna cosa, a no ser que esté lesionado. Por sus lesiones sí lo pueden cuestionar, cosa que no hacen con Falcao, pero no lo pueden cuestionar de indisciplinado, de mal comportamiento, de que no se cuida, nada, porque ese jugador triunfó toda la vida en Europa y fue un triunfador y fue un ganador y es el mejor jugador de Colombia. Entonces, ¿cómo lo van a cuestionar? A mí nunca usted lo ven borracho. ¿Cuándo lo han cuestionado? Porque se peleó con un compañero del Porto, del Real Madrid, que había del camerino alto, un gran ego, grandes caciques, grandes líderes, grandes jefes. ¿Cuándo lo van a cuestionar que se peleó con algún compañero con el equipo bávaro en Alemania, o sea, el Valle de Múnich? Había tanto ego, ¿no? Un ego tan alto. Jugadores como Robben, el francés, Angel Robben, el holandés de Países Bajos, Ribéry, el extremo francés, o el mismo Thomas Müller. Nunca he escuchado yo una queja, ni siquiera lo de los dirigentes de James. Ahora los únicos que se han quejado son los dirigentes de Qatar. Bueno, con justa razón porque no ha dado la cota que se esperaba de él, pero ya todos sabemos porque el jugador está lesionado. Pero no hay ninguna queja, o que llegó tarde, o que llegó tarde, llegó borracho a los entrenamientos, que se agarró a puños en los entrenamientos con un compañero, que se agarró en el camerino,
que estrelló su auto a las 4 o 5 de la mañana todo borracho, como va a pasar con la mayoría de los jugadores colombianos, que llegó a un hotel, hizo un escándalo con unas mujeres, que estaba en una discoteca a las 12 de la noche y hizo un escándalo. ¿Cuándo escuchan eso, James? Que estaba borracho. Nada, todo esto que hago referencia sí pasó con varios jugadores, ¿no? Que le pegó a la mujer, ¿cierto? Que le pegó a la mujer, que estrelló su auto en la madrugada. Nada, no puedes decir porque fue un tipo ganador. Para estar en Europa, repito, 11, 2 años y ser ganador, ser triunfador, es porque tuvo que tener un buen comportamiento, una disciplina y un muy buen cuidado. Que se emplearon con estos técnicos, sí, que tuvo discusiones, sí, pero fueron problemas más bien tácticos, de estrategia, de sistema de juego que emplean estos técnicos que juegan sin un enganche o un clásico número 10. Entonces le cuestionan. Entonces hablan de que los mejores jugadores son los... Inclusive hay periodistas colombianos que a mí me llama la atención, periodistas, comentaristas consagrados que ni siquiera tienen a James entre los primeros 5 mejores jugadores de Colombia. Y aquí yo hice la referencia, yo mire, por lo menos, Falcao tiene 13 títulos, tiene 336 goles anotados. Eso sí es el máximo goleador histórico de Colombia. Es el mejor delantero que ha tenido nuestro país toda la historia, el máximo cañonero y el máximo goleador. Estuvo entre los 5 mejores del mundo en su momento. Pero tiene 13 títulos. Falcao casi lo dobla James. James tiene 24. Vamos con otro. A ver, Freddy Rincón ganó 9 títulos. No le fue bien en Europa, no le fue bien en Italia, no le fue bien en el Real Madrid. Pero consiguió 9 títulos, la mayoría los consiguió en el fútbol brasileño, donde es ídolo. Marcó 129 goles, muy buena cantidad para ser un volante, pero repito, no le fue bien en Europa, jugó 3 campeonatos del mundo, tal vez lo más importante, el gol en el 1-1 frente a Alemania en Italia 90. Vamos con el pibe, apenas ganó 4 títulos. De esos 4 títulos que ganó el pibe, 2 ganó en Colombia con el Junior. El otro lo ganó con el Tampa Bay en la MLS de Estados Unidos y el otro lo ganó una Copa de Francia con el Montpellier. No le fue bien en Europa, le tuvo que regresar y terminó la MLS de Estados Unidos. Repito, 4 títulos, de esos 2 con Junior. Marcó 86 goles. Vamos con Willington Ortiz. Con el Tino Asprilla, que dicen que es el mejor. Apenas ganó 6 títulos. De esos 6 títulos ganó fue 5 con el Parma, 5 con el Parma de Italia, que le fue muy bien, tremenda campaña. Y 1 con Nacional, la Copa Libertadores. Marcó 166 goles. Mire, ya casi James lo va a alcanzar, siendo James mediocampista. Digamos, tuvo oportunidad de jugar en un equipo grande que lo vieran, no lo tuvieron en cuenta. Porque tanto Parma como Newcastle son equipos de media tabla, por no decir que equipos chicos de Italia y de la Liga Premier, porque si hubiese sido así como dicen, lo hubiera llevado el Milan, el Inter o la Juventus, ¿cierto? O la Lazio o la Roma, que en su momento eran muy buenos equipos. Y en Europa, en Newcastle estuvo 3 temporadas, lo hubiese contratado el Manchester, el Liverpool o el Arsenal o el Tottenham, que eran equipos fuertes de Inglaterra. Y Willington Ortiz, lo mencionan algunos, ganó 6 títulos. La mayoría lo ganó con América y Millonarios. Marcó 216 goles. Esos son los mejores que dicen que son mejor que James. Y eso que no les he mencionado nada de lo del Mundial, porque no quiero mencionarle absolutamente nada de lo que hizo el Mundial, sino que simplemente me quiero limitar nomás lo que hizo en Europa, lo que hizo en Banfield y los buenos números que tienen en el seleccionado nacional. Hay muchos periodistas haciendo fuerza. Primero, que no salga a Qatar, que se queda. Segundo, que no retorne a Europa, porque ellos ya dijeron que nunca más volvería a jugar en Europa. Y tercero, están haciendo mucha fuerza que no vuelva a la selección nacional. ¿Por qué será que no quieren que vuelva a la selección nacional? ¿Será que sienten pasos de animal de gigante con su jugador protegido que es Falcao García? Hasta la próxima, amigos.